Bueno, continuamos en el pulso del fútbol. Me recuerda Fidel Franco que Johan Cruyff siempre habló del fútbol callejero, que era la mejor manera que tenían los niños de aprender a controlar la pelota y a dominar el balón. Eso es muy importante. Andrés Arango escribe, dice que con Gemini sacó las remontadas más históricas en el fútbol internacional. Hay una del Reading ante el Arsenal en el 2012, Copa de Inglaterra, 5-7. Perdía el Arsenal 4-0, empató y después remontó 7-5. En Italia, Alemania Federal en el 70, Juan Felipe, tenemos la remontada más importante de todas, 4-3. Ganó el equipo italiano en la Copa del Mundo después de empatar en los 90 minutos 1-1. Y hay muchas que nos manda Andrés Arango. Muchísimas gracias para él. Mire que hablando del potrero y César, le voy a leer esto que encontré sobre una entrevista que le hicieron a Leo Messi. Se la hizo Quique Wolf y su hijo, creo que él trabaja con el hijo Quique Wolf. Y le preguntaron, bueno, primero sobre una rivalidad mexicana, no entendí, ya le leo eso en un ratico, pero le voy a leer sobre los hijos. Dice Messi, Leo Messi sobre sus hijos. Los tres están todo el día con la pelota y yo tengo la suerte de disfrutarlos. ¿Que cuál se destaca? Ellos ven todo, si digo uno, después me van a perseguir. Pero dijo, Thiago es más pensante y organizador. Mateo es delantero, le gusta hacer goles y estar cerca del arco. Ciro es explosivo, más encarador. Es del 1-1 y hacen sus jugadas. Y le voy a contar una cosa, César. Yo he tenido la posibilidad de ver un par de veces jugar a Yedi, el hijo de Falcao. Sí. Son cosas naturales, César. Son cosas naturales. Claro. La forma como... Uno aprende cosas, pero hay otras que no las aprende. Tiene 3 añitos y ya le hace 4 o 5 en 21. El control de pelota ya de un niño que él no ha sido de escuela de fútbol es distinto. Ahora tiene a su papá que seguramente le dirá y le hará. Y nos pusimos a jugar con una de esas canchitas de baloncesto pequeñitas, usted las ha visto, que son para niños. Y nos pusimos a jugar con Jedi a ver cuál con la pierna la tiraba y la metía, a hacer cestas con el pie. Impresionante, la técnica que tiene ese niño es ese impresionante. Es el talento cosas, con el que se nace. Cosas naturales. Claro. Cosas naturales. A esta hora, Juan Felipe está jugando al Qadisiyah ante el Al-Nassr. John Hader Durán es titular con Cristiano. Van 27 minutos y el partido va 0-0. A las 3 de la tarde jugarán Gimnasia y River Plate. Miguel Borja y Kevin Castaño estarán en River. Y a las 7:30 de la noche, Atlético Tucumán con Independiente de Álvaro Angulo. Y hay 2 noticias buenas. Renovó Daniel Muñoz con el Crystal Palace hasta el año 2028. Y Duván Zapata, con 34 años, que se está recuperando de una lesión del ligamento en su rodilla izquierda, renovó también contrato con el Torino hasta el 2027. Lleva 15 goles en 45 partidos. Con la renovación de Muñoz del Crystal Palace, lo aseguran para ganar un dinero en cualquier eventual venta. Exacto, eso es muy importante decírselo a la gente porque empecé a leer a muchos, vea, vende humo, no es que lo quería tal y lo quería tal. Efectivamente los clubes lo que hacen es, de una vez, renovarle para que en la venta el jugador deje un dinero, porque si el jugador queda libre, pues no le queda ningún dinero al Crystal Palace. Que el Crystal Palace lo haya renovado no significa que no lo vaya a vender, como tampoco significa que lo vaya a vender. Pero se asegura si en una venta le salga algún dinerito. Mira, a usted que le gusta los top 10, salió el top 10 de los jugadores más costosos de las semifinales de la Champions League. El primero Fácil, es Yamal. Deme el top 3. El primero es Yamal. Ya lo tiene por ahí, ya me di cuenta. No lo tengo, lo vi, pero es que Yamal a los 17 años, Juan Felipe, con lo que ha hecho está costando por encima de todos muchísimo más. Yamal tiene que estar cerca de los 200 millones de euros. No sé cuánto aparezca en el CIES. Esto es del CIES. En el CIES aparece primero efectivamente Lamine Yamal, 194.9 millones de euros. Sí, cerca de 200. Clara. ¿Quién cree que está segundo? El segundo podría ser Mbappé. Un abrazo. No, porque son los clasificados. Los clasificados. ¿Saca por ahí? Uh-huh.
Un abrazo para don David Alaba, efectivamente Bukayo Saka, que le hizo ver el demonio en sobre todo allá, en esos cuartos. Sobre todo en Inglaterra. Uf. Bukayo Saka es el número 2 con 126.3 millones de euros. Y el número 3, Rafinha. Pedri González, 125.5. Pedri, sin duda, Pedri. Después aparece Lautaro Martínez, 108 millones. Pau Cubarsí, 103, o sea, tiene el Barça 3 en ese top 5. Joao Neves, 102 millones del PSG. Declan Rice, 99.5 millones. Bradley Barcola, con 98.4. Doué, que no es titular, pero que cada vez que entra algo genera, con 94.1. Y Saliba con 90.0 millones. ¿No es Lautaro Martínez el mejor 9 del mundo hoy, César? Yo sí creo. Yo creo que es el mejor 9 del mundo. No es ni Haaland, no es ni Julián Álvarez, no... Oiga, ¿sabe qué 9 me parece espectacular? Hizo las 2 asistencias a los 2 goles del Arsenal frente a Real Madrid. Mikel Merino, el español. Puede que no haga tantos goles como otros, pero en el circuito del juego, en la manera como se posiciona en la cancha, es un jugador trascendental. Pero yo sí creo que Lautaro es el mejor 9 del mundo hoy. Sí, porque Lautaro no solamente hace goles y goles importantes, goles en finales, goles en final de Copa América, hizo gol en la final del Mundial, sino que además es un delantero que cuando entra en juego participa para bien, da en ventaja. Como por ejemplo aquí en Colombia ya escuché a varios, entre ellos a mi gran amigo Eduardo Luis, estar de acuerdo conmigo, César. Yo creo que usted, me parece, también está por esa línea, que Morelos hoy como 9 en Colombia, no solo hay que medirlo por sus goles, sino por todo el juego que da. Sí. Alfredo Morelos es un jugador que da demasiado juego en Nacional. Estamos de acuerdo, y fíjese que Juárez, el técnico mexicano que está ahora en Pumas de la UNAM, quiere a Morelos para su equipo. Y hoy Morelos puede ser uno de los jugadores de más alta cotización por el recorrido histórico que tiene como goleador. Pero yo estoy de acuerdo. A mí me parece que del ataque, el jugador más importante, colectivamente hablando, de Nacional es Morelos. Por encima de Marino Inestrosa, que individualmente en el encare, en el 1-1, puede ser definitivo. Por ejemplo, Santiago Nichols, a ver si usted está de acuerdo, dice que Dairo Moreno es el actual goleador histórico del fútbol colombiano, pero que no es ejemplo. Y no es ejemplo porque se ufana de decir que su vitamina es el traguito, y ese es un mal ejemplo. Aquí hay 2 cosas. Dice don Santiago y don Alberto Hernández que Santiago dice que Dairo no puede ser el mejor jugador de la Liga Colombiana. Y el señor Hernández dice que Dairo es el mejor jugador de la Liga Colombiana, por encima de Inestrosa. Y yo no sé, pero si dejamos al lado la parte personal, yo creo que sí. ¿Para usted cuál es el mejor jugador? Dairo, por encima de Inestrosa. Por lo que significa en un equipo que tiene mucho menos nómina que Atlético Nacional. Y además está por encima de casi todos en la tabla de goleadores, lo supera Rodallega. Pero si uno mira a Dairo... Ahora, yo sí soy... Sí, bien pueda, Juan. No, le iba a decir que yo sí estoy de acuerdo en una cosa, César. Para mí Dairo no es ejemplo, y no es por criticar a Dairo. Dairo tiene un cuerpo especial, Dairo tiene un estado físico distinto, diferente, en el cual pues a él lo que a cualquier otro le hubiera hecho daño, a él no, César, a él no, diría uno no, aunque yo sigo insistiendo en mi tesis que Dairo Moreno, por ejemplo Cristian Camilo Duarte, que le da palo a Falcao y que Falcao, al final sí, pues Falcao no va a tener los mismos goles de Dairo en su historia, pero la carrera de Falcao es una carrera que Dairo pudo haber hecho y que no logró hacer. Sí, pero ya un nivel macro, ¿no? Ya un nivel de toda la historia. En eso no hay discusión. Lo de Falcao no hay discusión. Por eso, entonces si a mí me dijeran, oiga, ponga de ejemplo a su hijo, Dairo Moreno, yo no se lo pondría de ejemplo. Y vuelvo, insisto, no estoy criticando a Dairo, él ya hizo su vida como la hizo, y con ese cuerpo que tiene, resistente a la fiesta, a la rumba, y que su vitamina es el traguito, pues ha logrado lo que ha logrado, que es histórico y es muy grande. Pero yo no pondría de ejemplo a mi hijo decirle, mire, de acuerdo, beba, trasnoche, enfiéstese, porque pues seguramente a mi hijo sí lo va a afectar.
Pero de acuerdo a lo que dice el señor Nichols, el tema del trago en Colombia, yo diría que en el mundo, menos en los países islámicos donde está prohibido, es un tema de un arraigo cultural en la sociedad demasiado poderoso. ¿O usted no ve que en su familia, sus papás, sus tíos, sus primos, sus hermanos, se toman sus traguitos de vez en cuando, delante de los niños y delante de todo el mundo? Entonces no vengamos a posar aquí de moralistas cuando el licor es el que financia buena parte de la educación en el país. No, total. Por eso le digo, yo no critico a Dairo, César. Yo lo que digo es que yo no lo pondría de ejemplo para un deportista de alto rendimiento, pero yo no lo critico. Yo, por ejemplo, me tomo mis traguitos, a mí me gusta también mi cervecita, de vez en cuando me tomo un aguardiente. Ahora, César, conozco mi cuerpo. Y le voy a contar así rápido una anécdota. Anoche estábamos aquí, yo estoy con unos amigos aquí en Útica y estamos saliendo a montar bicicleta. Yo no soy capaz de tomarme un trago y al otro día montar. Yo no, si yo me tomo un trago al otro día no monto. Y es que las dos cosas van en contravía. No, pero fíjese, tengo uno de mis amigos, anoche se tomó unos buenos tragos y esta mañana salió y montó con nosotros sin ningún problema. Su cuerpo lo resiste, a mí el guayabo me patea. Sí, pero si no hubiera tomado seguramente que la resistencia hubiera sido mayor, pero bueno, ese es un tema diferente. Mire, Enrique Herrera Carrillo, habitual del Pulso, dice César Augusto: ayer Cadavid, como vocero del Pulso, confirmó una vez más que a ustedes no les gusta el fútbol de James Rodríguez, porque no corre. Es increíble cómo lo domina su compañero. Yo le he escuchado a usted, César, decir que James es el mejor jugador colombiano de la historia. Ya se olvidó que fue el mejor jugador del Mundial 2014. Enrique, no me olvido de que James fue el mejor jugador del 2014 y no me olvido que a nivel de resultados y de presencia en equipos grandes, evidentemente es el mejor de la historia. Ahora, por gusto puede que no, por otras cosas puede que tampoco, pero hay un tema que uno no puede olvidar, y es que James, sin correr, es un jugador determinante en la selección Colombia, y eso cuenta, ¿o no? Pero César, a la gente yo no sé por qué le gusta disociar tanto, porque yo ayer no fui vocero de nada, yo lo que dije usted dice que usted me domina, dice Enrique, usted me domina a mí. No, por Dios, ¿qué tal entonces? No, César, lo que pasa es que el mensaje era que usted y yo vivíamos pidiendo para la selección Colombia a James y que él no corre y que nosotros lo pedíamos pese a que nosotros estamos de acuerdo que hoy en el fútbol tiene que correr. Entonces lo que yo dije es que tanto su mensaje como mi mensaje era que nosotros no nos enloquecíamos porque James estuviera en la selección, que entendíamos de su calidad y su capacidad, pero que no vivíamos enloquecidos si no lo llamaban. Nosotros nunca le hemos hecho, ¿cómo se llama eso? Nunca hemos formalizado una propuesta para que James esté en la selección. No, y además es una decisión del técnico, y James cuando ha estado en la selección ha rendido y ha participado y ha sido importantísimo. En eso no lo vamos pues a descubrir hoy ni a discutir. James es un jugador importante en la selección. ¿En la historia? ¿Cómo? ¿Si es su top 1 en la historia de Colombia? No, pues depende del top 1. El jugador más importante de Colombia en la historia es James Rodríguez. Más importante en la historia de Colombia. Y de la selección. Y de la selección. Es más importante, ¿por qué? Sí. Porque ha brillado en los equipos más grandes del mundo, a diferencia de otros que no han estado en los equipos más grandes y han sido demasiado buenos. Pero ahora, ser goleador de un campeonato del mundo, eso no se lo quita nadie, Juan Felipe. Nadie. Totalmente. Para mí también es el más importante en la historia de la selección, más determinante. Ahora, para mí el mejor es otro, pero bueno, pero es otra cosa. Para mí el mejor jugador que ha parido esta tierra, esta hermosa tierra llamada Colombia, se llama Freddy Eusebio Rincón, sí. Pero es mi gusto. Sí. No tengo cómo desde los números, así sea creo que uno de los 5 goleadores históricos de la selección, así haya sido el primero en ir al Real Madrid, jugó en el Napoli después de que se fue Maradona, bueno, todo lo que quieran con Freddy, pero para mi gusto futbolístico, Freddy Eusebio ha sido el mejor jugador que ha dado esta tierra. Ojo, yo no vi a Alejandro Brandt, yo no vi a Willington Ortiz, cracks, yo no vi a otros jugadores que me cierran la posibilidad para mirarlos. Yo tengo desde la generación de los finales de los 80 para acá, claridad de cuáles son los futbolistas, y a mí el que más me ha gustado ha sido Freddy. Ahora, en gustos uno no discute nada, en gustos no se tienen en cuenta ni títulos, ni clubes donde pertenecieron, ni trayectoria, ni nada, es gusto, y el gusto no tiene discusión.
Ahora, para uno decir el mejor en la historia, ya tiene que entrar a evaluar otras cosas como títulos, como presencia en equipos, como importancia, su situación personal creo que también tiene muchísimo que ver. Bueno, mire, situación de entrenadores. Alajuelense de Costa Rica despidió a su amigo Alexander Guimaraes sin precisar motivos. La decisión se tomó antes del clásico frente al Saprissa. El alemán Jürgen Klopp dice que está muy feliz a través de su representante como director deportivo de Red Bull. Se está mencionando como posible técnico del Real Madrid, pero el representante dice que está demasiado contento. Y el Corinthians despidió a Ramón Díaz, al Pelao. Hace 20 días, Juan Felipe, se proclamaron campeones del torneo paulista y lo salvó del descenso y hoy lo saca. En Brasil no hay pasado, en Brasil no hay gratitud. Si el técnico pasan 3 o 4 partidos sin ganar, lo sacan facilito, como sucede con Ramón Díaz y el Corinthians. Bueno, pero se llevan técnico de selección, más allá de que a Dorival no le fue muy bien con la selección brasileña, es un técnico que viene a dirigir a la selección del país. Y este es uno de los le leo un grandes poquito de a la Brasil. gente. A ver, ¿qué dice la gente? Cristian Camilo Duarte dice, Juan Felipe, confirmo, Falcao un estafador de equipos chicos. José García dice que si aquí hay limones y papayas, limones sí hay. Yasmín Bravo Neuta se pone brava porque dice que yo cuento cosas personales, que soy vanidoso, egocéntrico, pero bueno. Dicker Meneses, para los gustos los colores, si a Juan Felipe le gusta Freddy, se le respeta, pero no era el mejor. Y por aquí alguien decía que tiene 62 años, ese me perdió, y que tampoco le parece que Freddy fuera el mejor jugador. Pero gustos, bueno, ¿no? Esos son gustos. Sí. Yo creo que Freddy Rincón, de esa generación de los 90, era el jugador más moderno y más completo. Hoy a un pibe Valderrama seguramente le costaría un poquito más jugando como jugaba en los 90. Tendría que haber transformado un poquito su fútbol. Ahora, Asprilla también habría jugado sin ningún problema en esta época, ¿o no? Sin duda, y habría jugado en equipos seguramente muy importantes. En esa época no jugó en equipos tan importantes, aunque lo pretendió alguno, pero fue trascendental en Parma y dejó un recuerdo en el Newcastle importantísimo también. Vamos a la pausa y vamos a hablar de las victorias ayer en la Liga Colombiana que tienen Atlético Nacional como único puntero. Pero permítame, saludo a Manuela Ruiz Ramos, a Viviana Vargas, a Johnny Salamanca, que siempre están con nosotros porque solamente leí unos que dieron par. John J. García, muchísimas gracias, desde Cartagena. Reinaldo Cadena Sierras, el arquero del Bucaramanga es tan malo como para no tener una oportunidad en la Selección Colombia. Ya vamos a hablar de ese tema aquí en el Pulso del Fútbol.